Primero, 2 segundos para hablar del lugar. Los griegos decían que para ser originales hay que volver a los orígenes. Y aquí estamos en un ágora griego, ¿verdad? Cuando caminé de aquí para acá vi una estatua de Platón, de Aristóteles, de Sócrates y dije, vaya, estamos un poco en Grecia y eso nos conecta con la Fundación Moustaki, que como todos ustedes saben tiene origen griego. El ágora era un lugar donde había encuentro social, político, donde se encontraba toda la gente. Así que de alguna manera siento que hay una conexión entre esta función que tiene este espacio con la antigua Grecia, donde es la cuna de la cultura occidental. Y me gusta este espacio y me parece que es muy amable, muy simpático y me conecta con esta invitación que nos han hecho a celebrar esta idea, porque la verdad es que es algo nuevo, parece como antiguo, pero no, es otra dimensión la que le quiere dar la red de aprender, instalar el aprendizaje como una actitud permanente de todos nosotros. Eso me encanta, un aprendizaje activo, inquieto, etcétera. Y en ese contexto es que me llamaron a decir algunas palabras, y yo puse aquí como huevito, yo sorprendido porque yo nunca he racionalizado cómo aprendo yo. Entonces por eso fue un dolor de cabeza, como dijo la Loreto, uno dice así, lo haré bien, no lo haré bien, ¿cómo aprendo yo? Entonces fue la verdad que un desafío bastante grande el racionalizar cómo aprende, y probablemente les pasaría a ustedes que hacen cosas muy buenas, pero si le dicen cómo lo haces, le dirían, bueno, ¿cuáles son los pasos que uno sigue? Bueno, como decía mi amiga en la presentación, yo soy abogado de propiedad intelectual de día y de noche como un vampiro soy artista visual. Y siempre me preguntan cómo puede ser que coexista un abogado con un artista como si fuera un engendro, y es todo lo contrario. El abogado, digo yo, se hace más creativo gracias al artista y el artista se hace más disciplinado gracias al abogado. Entonces, para nada es una incompatibilidad entre ser abogado y ser artista. Ambas dimensiones se retroalimentan. Y esto como un llamado a que a uno no lo encajonen. Tú tienes que ser solo abogado, solo artista, solo músico. Uno puede ser de todo. Cuando uno tiene pasión y tiene curiosidad, no hay límites. Y el aprendizaje y esta idea que tiene la red de aprender es instalar una actitud permanente de aprendizaje. Eso es muy importante. Esa es como la ganancia que queremos sacar de este gran evento. No aprendizaje así académico, las políticas públicas, sino que cada uno individualmente ponerse esta actitud de aprender. Estoy súper agradecido con esta invitación, como se imaginarán. Y después la pregunta interesante, ¿cómo aprende uno? ¿Cómo aprendo yo, en mi caso? Porque ese fue el desafío. Entonces ya les digo que estuve ahí como 2 semanas quebrándome la cabeza para hacerlo simple, didáctico y que realmente reflejara lo que yo hago en mi rol de propiedad intelectual, en el tema del mundo visual. Y me di cuenta, ahí volvemos para atrás uno, que mi principal eje, yo funciono bajo 2 ejes. He tomado conciencia después de salir de este huevito, de este cascarón. Primero, yo estoy parado en un eje de la curiosidad permanente. Realmente yo soy una persona profundamente curiosa, todo me interesa, todos me interesan y yo estoy siempre como conociendo gente, leyendo libros, metiéndome en cursos impensados porque siempre pienso que voy a sacar una ganancia. Entonces esta actitud permanente, y es la que queremos invitarlos a todos, a pararse en esta vida que es muy entretenida si uno sabe manejarla, pararse en la curiosidad. Todo es interesante, tenemos acceso a información, a documentales, a acceso a otras civilizaciones, entonces que la vida sea una pasión de descubrir, el eje de la curiosidad y del asombro permanente. Entonces ahí yo estoy me puse como una actitud de asombro infinito hacia atrás y esa es como una parte, una dimensión que tenemos que incorporar si queremos entrar en una dimensión de aprendizaje permanente. Luego el otro eje, voy para acá. Mirar, mirar, mirar. Yo soy artista visual, así que mi primer canal de entrada, por supuesto, que es lo visual. No es lo único, tenemos canal auditivo, kinestésico, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que vemos. Mi principal canal es mirar. Pero cuando digo mirar es un sentido amplio. Mirar todo lo que nos acontece alrededor. Todo es interesante, todo es nutritivo, todo nos sirve. Y como la gran metáfora que yo tengo respecto al mirar, es una mirada activa, inquisitiva, no un mirar así flojo, sino que realmente involucrarse. Y ahí se dice que el aprendizaje es un placer, pero también para aprender hay que padecer un poco, porque si uno está interesado o apasionado por algo, tiene que estudiar, tiene que investigar, tiene que conocer gente. Entonces no es una cosa como solamente como epicuria, ¿sí? Sino que para aprender, si bien es un placer, hay que padecer un poco, hay que ponerle empeño, hay que investigar. El aprendizaje no llega gratuito, sino que hay un trabajo, una voluntad y una pasión detrás que hace que la voluntad se propague, ¿verdad? Y me encanta a mí esta metáfora. Como a mí me gusta aprender de las miradas de otros, la invitación es a regalar la mirada de cada uno a los otros e invitar a los otros a que nos regalen su mirada. Y si ustedes van aceptando el regalo de mucha gente interesante y valiosa en lo humano, en lo emocional, en lo intelectual, y que cada uno les regale su mirada, van a ampliar
toda su percepción del mundo. Entonces, es salirse un poco de uno mismo y aceptar el gran regalo de las miradas de otros. Yo cuando escuché a Yaldina, a Alberto, yo decía, qué interesante, yo no lo había visto desde este punto de vista. Entonces, si ustedes me dicen cuál ha sido mi proceso de aprendizaje o mi método de aprendizaje como artista, incluso como abogado, es la curiosidad permanente como actitud, la fascinación por todo y todos. Y segundo, esto de regalar miradas y aceptar las miradas del otro. Entonces yo lo digo como metáfora, pero yo convido mucha gente a mi casa, un vinito simple, unas papas fritas, cualquier cosa, y le digo, cuéntame qué piensas de esto, qué piensas del otro. Invito a artistas, de repente políticos, educadores, cada uno me va regalando sus miradas y eso es muy interesante. Pero ojo que este aprendizaje no se produce en el vacío, así como uno recibe, la responsabilidad es devolverlas. Entonces hay que ser generoso. Si uno está pidiendo miradas prestadas, también prestemos nuestra mirada. Mi mamá, que era muy simpática, siempre decía, en la vida hay que regalar y regalarse. Me encantaba esa frase, porque no solamente significa regalar un objeto, sino que uno, desde el punto de vista actitudinal, afectivo, darse con la gente, abrirse, relacionarse, interesarse por los otros, regalar y regalarse. Bueno, ahí tenemos con el método la primera clave, en mi caso por lo menos, que comparto humildemente, estar parado en el eje de la curiosidad. Segundo, el mirar, regalar mirada, aceptar mirada. Para mí cada persona es como un libro. Entonces todos ustedes son un libro, yo tal vez sea un libro para ustedes. Entonces, por muy tranquila que se vea la persona, si uno empieza a indagar cómo fue su infancia, cómo fue su carrera profesional, siempre uno va descubriendo tesoros. Y eso es una parte de esta idea de ir aprendiendo, relacionarse con los demás en clave de aprendizaje. Después era la curiosidad, el aprendizaje. Y un tema que es interesante citar acá es salir de la zona de confort. Nosotros tenemos millones y millones de neuronas, pero hay que estresar esas neuronas. Las neuronas que no se estresan se petrifican. Por lo tanto, esta actitud, si ustedes se suben a ella, como yo creo estarlo, digamos, y tal vez mucho igual están, es estresar las neuronas, nuevos estímulos, leer el libro, conocer personas, no quedarse con la neurona floja, sino que estresarla y abrirse a nuevos aprendizajes. Entonces, por eso de repente hay un cierto padecimiento, pero un padecimiento gozoso, interesante, que uno se siente que se va enriqueciendo, estresar las neuronas. Después, otro aspecto que me quedé pensando era cómo manejar o cuál es la relación de uno en este proceso de aprendizaje con el error y la frustración. Y yo lo tengo resuelto. Yo me convertí en un valiente en materia de aprendizaje, porque cuando uno se arroja a un escenario nuevo, a una experiencia nueva, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a uno? Triunfar, que le vaya bien. Y si le va mal, hubo un aprendizaje. Eso está bueno. Entonces escuchaba a la Loreto, no tener miedo a lanzarse, siempre va a haber una ganancia, o a uno le va muy bien, o al menos habrá un aprendizaje. Y ahí tengo dos anécdotas. Yo estudié en Estados Unidos, yo soy más bien del área humanista, pero decidí meterme a un curso de contabilidad en inglés. Yo fui nulo para las matemáticas toda la vida, y además en otro idioma, y lo padecí. Realmente fue horrible, y me saqué un 4 y apenas pasé este curso de contabilidad. Entonces no me convertí en un experto en contabilidad, pero aprendí a leer un balance, a analizar un estado de resultados, y esa herramienta a mí como abogado en la vida me ha servido para toda la vida. Entonces no fue un triunfo genial, pero saqué herramientas, conocí el mundo del management, de las empresas, y esa fue una herramienta que saqué. Entonces no importa que las aventuras de aprendizaje en las cuales ustedes se involucren no sean los mejores o no logren lo máximo, siempre van a sacar alguna herramienta y una ampliación del horizonte. Y otra anécdota simpática, lo que tengo por aquí. Bueno, esto es para subrayar el concepto. Mira, yo como artista visual acabo de terminar el Museo Rally, 5 meses, una instalación, y hice unos periscopios. Perdón. Ahí. Y los periscopios que puse, que son como de 2 metros de altura, tiene sal de Cahuil abajo, era también como una metáfora de esta actitud de estar mirando en 360 grados. O sea, no hay nada mejor en la vida que aventurarse con coraje, con inquietud, y estar mirando por todos lados, porque es la única forma de adquirir nuevas experiencias, nuevos conocimientos, nuevas sensibilidades. Entonces, me gustó traer esta foto porque de alguna manera representa un poco cómo funciona mi cerebro como artista y como abogado. Yo estoy todo el rato mirando, interesándome, y eso creo que es parte de algunos logros que yo he hecho. La primera anécdota que les conté era estudiar contabilidad en inglés, que no entendí nada, pero al final algo aprendí y me ha servido toda la vida. Y la segunda, a la hora de arriesgarse, una vez por accidente, un azar, yo estaba haciendo una asesoría en el Teatro Municipal sobre derecho de autor, y había una productora de Canal 13 y me dice, ¿sabes qué? Viene Plácido Domingo y yo creo que tú podrías servir para conducir en vivo la llegada de Plácido Domingo, con Carmen Gloria Larenas, que está ahí, que hoy día es la directora del Teatro Municipal. Quién sabe si este programa tuvo que ver con eso. Y yo le dije, no, estás loco. Le dije, hablo muy rápido, soy medio tartamudo, nunca he visto una cámara. Pero me dijo, no, yo creo que tú lo harías bien. Y después llegué a mi casa y dije, como decía Loreto, uno se inseguriza, lo podría hacer. ¿Sabes qué? Voy a dar el paso. Y
conduje increíblemente este programa en vivo, increíblemente en el sentido yo jamás pensé que habría tenido esa capacidad de mantenerme en vivo con un texto de memoria, etcétera. Entonces ahí lo que aprendí, este caso fue un caso de éxito, porque terminado ese programa, con la Carmen Gloria que está ahí, hicimos un programa que se llama Teatro Abierto, que tuvo un reconocimiento como programa cultural del año. Entonces ahí dije, claro, en el caso de la contabilidad fue un horror, pero aprendí a leer balance. En este caso, di el paso un poco a ciegas y fue un caso para mí de éxito, porque salió bien, fue bien evaluado, etcétera. Y la Carmen Gloria, como les digo, que hoy día es la directora del Teatro Municipal, yo creo que también dio un paso y uno va adquiriendo herramientas. Con eso aprendí de televisión, aprendí de cultura. O sea, se me abrió esa experiencia, una cantidad de horizontes que no lo habría tenido si no hubiera dado este paso arrojado. Porque, como les digo, yo no creía tener, y creo tampoco no tener la mucha capacidad. Entonces ahí conocí a Plácido Domingo, a la Mónica Villarruel, entre ciclos musicales, la industria de la televisión. Realmente la invitación nuevamente, y lo que quiero subrayar es arrojarse. Si los invitan a un viaje a China rarísimo, o a hacer una excursión arqueológica, o a estudiar, no sé, cualquier cosa que sea como impensable para ustedes, láncense. Les puede pasar que les va a ir muy bien, o al menos habrá un aprendizaje y habrán abierto otras ventanas cognitivas, lo cual es interesante como experiencia. Aquí me pidieron referentes, cite algún referente. Yo los dos referentes que uso mucho, uno es Korzybski, que es un lingüista y experto en semántica, que acuñó esta frase y ustedes habrán escuchado, que el mapa no es el territorio. Una dimensión es la realidad objetiva y otra cosa es el mapa o el lente, ¿no es cierto?, que es el mapa con el cual nosotros leemos la realidad. Cuando yo comprendí que una cosa es la realidad objetiva y otra cosa es el mapa que nos permite conducirnos, ahí entendí el mensaje de Korzybski que decía, hay que desafiar los mapas propios, sacárselos, pedir prestados otros, enriquecerlos. Entonces uno no está condicionado por la única representación que tiene de la vida, que le fue dado en la infancia, con las creencias, con el colegio. Uno tiene que desafiar a probar otros mapas, a desafiar sus propios mapas y abrirse hacia otros mapas. Entonces ahí Korzybski, cuando dice el mapa no es el territorio, tal vez el lente con el cual estamos leyendo la vida debería ser enriquecido, ampliado, y eso tiene que ver con una actitud de aprendizaje permanente, estar cambiando mapa, enriqueciéndolo, rompiéndolo y buscando otro. Eso yo encuentro que es interesante. A mí como artista, en mi investigación artística, estoy todo el rato viendo cultura china, cultura hindú, qué África, qué tal pensador, conceptual o no conceptual, pero siempre estar con la conciencia que la realidad no está definida por el mapa, sino que hay un territorio y nosotros elegimos los mapas con los cuales leemos e interpretamos ese territorio. Y también Paul Václavic, y me dijeron que lo citara como referente, cuando uno asume la responsabilidad de transmitir aprendizaje, porque no se trata solamente de pedir prestadas las miradas, ¿verdad?, sino que uno también puede prestar las miradas, ser muy cauto, si creemos mucho en que es importante transmitir aprendizaje, en eso de que en la comunicación, como decía Paul Václavic, la responsabilidad entre el que enseña un aprendizaje y el que lo recibe siempre es del que enseña. Es uno que se ha descubierto algo valioso en la vida y lo quiere transmitir, tratar de que sea muy eficiente, muy sencillo, muy conceptual y muy amable en la transmisión, porque si no, este tesoro de un aprendizaje nuevo que hayamos hecho queda para uno. Entonces siempre cuidar al momento de tener la voluntad de transmitir un aprendizaje, de decirlo en forma esencial, en forma amable y en forma que el otro realmente tenga ese tesoro que uno logró adquirir mediante tal o cual experiencia. Ahí hablamos de lo referente y por último, para ir cerrando, ¿por qué aprender? Porque yo esta pregunta me la hice, ¿no es cierto?, cuando volvemos aquí a la primera... A ver, o por el otro lado. Uy. Ahí estábamos con esta. Bueno, pero era la escena del cascarón, que yo tuve que hacerme esa pregunta. ¿Por qué aprender? Esta invitación de la red de aprender. ¿Cómo vuelvo a la primera? Aquí estamos en confianza, así que no importa. Espérate. Ahí está. ¿Por qué aprender? Entonces, así como uno se pregunta, ¿cómo aprendo? Y esa es una metáfora que yo me pregunté, ¿por qué aprender? Y después de darle mucha vuelta, dije, no, yo no voy a dar un discurso largo. Y al final entendí que eran tres causales o dos causas principales. La primera, para crecer como persona. Yo me di cuenta que el aprendizaje que yo hago permanentemente, leyendo, buscando, contactando personas, me permite crecer como persona y esa ya es una ganancia brutal. La segunda, en un mundo que urge por colaboración, por empatía, por tirar puentes, el aprendizaje nos hace ser más empáticos desde el momento en que entramos en el territorio del otro y nos permite dialogar y hacer puentes. Entonces, crecimiento personal desde el punto de vista individual, pero también permite una situación de empatía hacia el otro y eso es fantástico lo que genera el aprendizaje. Comunicarnos mejor, ser más colaborativo. ¿Por qué aprender? Por esas dos razones. Y
Aquí hay niños que cuando van a mi exposición siempre me preguntan esto de la fascinación por el arte y se quedan como en la reflexión que uno instala, pero recordar una frase que leí por ahí que dice que no hay cambio global si no hay cambio individual. Se dice rápido, no hay cambio global si no hay cambio individual. Nosotros estamos permanentemente diciendo los políticos tienen que hacer esto, la ONU tiene que hacer esto, el Estado tiene que hacer esto, y cómo andamos por casa. Entonces, el llamado es hacerse una conexión interna y partir aprendiendo uno, es conectándose con una instancia de cambio y ampliación de conciencia de uno, y de ahí aprender, transmitir y recibir aprendizaje. Pero tiene que haber un cambio individual, porque no habrá cambio global si no nos empezamos a trabajar nosotros, y en esta dimensión, en este cambio individual, la invitación de Red de Aprender a instalarnos en el eje permanente de estar aprendiendo, yo lo encuentro fascinante, porque realmente es lo que produce un cambio al final, es lo que produce un impacto. Impacto lo vamos a entender como transformar. Si queremos transformar, primero revisemos nuestro proceso de aprendizaje, ampliemos esta dinámica de aprendizaje y seremos capaces de aportar en algo al mundo. Y lo otro es no quedarse en la reflexión. Uno dice, qué interesante, así se aprende, ella aprende así, yo aprendo así, pero la invitación es pasar de la reflexión a la acción. También se dice rápido. Uno no puede quedarse con una especie de conocimiento teórico de en qué consiste aprender, sino que pongámoslo. Ojalá que el resultado de este festival fabuloso de aprender sea que nosotros volvamos el día lunes y digamos, a ver ya, pero ¿cómo pongo en marcha todo lo aprendido? Hay muchos conceptos, de cuidado con la tentación de quedarse con los conocimientos y no ponerlos en acción. Y ya como terminando, vamos, yo como soy artista visual trabajo con imágenes, se imaginarán. Vamos acá, ahí está el mirar, ¿no es cierto? La invitación a mirar, ahí está la experiencia del teatro. Yo tengo en mi casa una cebra que mide como 2,5 metros. Entonces la invitación también en la coordenada de aprendizaje es a rayarse un poco. O sea, en los chilenos, entre la cordillera, el mar, los glaciares y el desierto son un poquito estructuraditos. Entonces la invitación, yo estoy hablando de mi experiencia, hay que rayarse un poquito, romper los límites y ser bastante, abrir las puertas a la originalidad, a la identidad y a los talentos que tenemos nosotros dormidos. Y a veces no los despertamos por miedo. Por eso yo le decía, láncense a lo más, va a haber un aprendizaje y a lo mejor, si sale lo mejor, va a haber un triunfo o un acierto. Y fíjense que esta cebra tiene unas orejas paradas y alerta. Entonces yo creo que hay que rayarse un poco, levantar las orejas y estar todo el rato aprendiendo como si fueran antenas. Entonces todo para los niños esta imagen la van a recordar. Rayarse un poco, ser más libre, ser más original, pero siempre en actitud de alerta. No podemos ceder una vez que uno descubre el placer de aprender y lo valioso que es aprender, estar en esta actitud para siempre. Y por último, quiero cerrar con esta imagen de los volantines. Yo como artista trabajé en mi primera etapa con volantines, hacía volantines chilenos con la técnica chilena y era bastante entretenido y creativo. Y quiero cerrar con esta imagen de los volantines porque en materia de aprendizaje, hagamos cuenta que la idea de Red de Aprender es instalar el aprendizaje, trasladémoslo a los volantines. ¿Y los volantines qué nos permiten? Por lo tanto, ¿qué nos permite el aprendizaje? Elevar la mirada, ampliar la perspectiva. Entonces son puros regalos. Si uno entra en una actitud honesta, inquieta, activa de aprendizaje permanente, yo creo que nos va a pasar lo mismo que los volantines, que le permite a uno ampliar la mirada, tomar perspectiva y al final ser mejores personas y ser mejores habitantes de este planeta. Así que al final agradezco nuevamente esta invitación inspiradora de Festival Aprender, Red Aprender, y espero que alguna de estas ideas le haya servido de inspiración para algo. Muchas gracias.